Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este conversatorio de innovación a tu alcance. En este espacio vamos a presentar entonces el nacimiento de tres nuevas marcas de spin-off. Estamos muy emocionados por compartir entonces con ustedes todos estos proyectos innovadores y todo el esfuerzo que han hecho instituciones como el Ministerio de Ciencias, Créame, bueno, y lo más importante, las personas que hoy nos acompañan y su equipo de trabajo, el equipo de trabajo que está detrás de cada uno de estos proyectos de investigación, que esperamos sea entonces un espacio de mucha inspiración, de mucho aprendizaje y que también sea un lugar para saber que los proyectos se pueden materializar, que no únicamente se quedan en ideas, sino que pueden generar un impacto real, un impacto de una forma entonces muchísimo más cercana a la población, más cercana a todo el contexto en el que vivimos. Antes entonces de comenzar, permítame presentarme, mi nombre es Joan Bueno y seré pues su guía durante este conversatorio. Hoy nos acompañan quienes ven en pantalla Juan David Sepúlveda, Estefanía Infante y Edwin Moncada, y con cada uno de ellos vamos a tener entonces la oportunidad de conversar más adelante. Bueno, y es momento de conocer a nuestras marcas. Comencemos entonces con una solución que se enfoca en minimizar la incertidumbre en aspectos técnicos y que cualquier negocio agroindustrial va a necesitar precisamente, y es porque utilizan un control de variables y unos análisis de datos muy importantes para todos estos proyectos enfocados en la agroindustria. Me refiero entonces a tecnologías aplicadas para la agroindustria, o mejor conocida como TAG. Doy la bienvenida entonces a el teso en la materia. Él es Edwin Moncada Acevedo. Edwin es ingeniero de alimentos, él es doctor en química, cuenta con más de 16 años de experiencia en la dirección de equipos multidisciplinarios, en áreas técnicas, comerciales, financieras, y logra entonces integrarlos para la ejecución de proyectos de investigación y para finalmente fortalecerlos y crear nuevos negocios. Bienvenido, Edwin, y arranquemos precisamente hablando de Taagro desde dos puntos. La primera es desde la solución. Háblanos de cuál es la solución que hoy ofrece esta spin-off, cuál fue esa problemática con la que se encontraron, pero también cómo lograr articular equipos de trabajo multidisciplinarios y llegar como a un buen puerto. Contanos un poco de eso. Listo, Johan. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y te cuento entonces que Taagro surge como resultado de ir desde la universidad, desde la institución unitaria de Envigado, buscarle soluciones a una problemática que se había identificado. Esta problemática era que el agroproductor colombiano, y no solo colombiano, en general latinoamericano, tiene, digamos, una deficiencia por conocer bien su proceso, conocer bien los datos que le pueden ayudar a maximizar su proceso, a mejor productividad, mejor competitividad, obviamente mejores ganancias, ¿cierto? Entonces, nosotros hicimos un proyecto de investigación en el cual empezamos a enfocarnos en la agroindustria, específicamente en el sector porcino. ¿Cierto? En el sector porcino identificamos unos temas de algunas variables agroecológicas que afectan el crecimiento del porcino, afectan la cantidad de muerte de los porcinos y entonces afectan, como lo decía ahorita, la productividad del productor agroindustrial, ¿cierto? Entonces, nosotros diseñamos un equipo que hace algunos temas específicos, que enseguida lo comentaré, pero la idea es que a medida que este equipo fuimos optimizándolo, se patentó y sobre esta patente tenemos la solución. Entonces, ¿qué es lo que hace Taagro? ¿Sí? Taagro primero busca es el incremento de la calidad de vida del productor agroindustrial. ¿Qué quiere decir esto de calidad de vida? Es decir, nosotros lo que queremos es minimizar la incertidumbre técnica del negocio agroindustrial a través del control de diferentes variables agroecológicas en la producción. Y esto lo hacemos utilizando tecnologías de la cuarta revolución industrial. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son nuestras líneas de negocio? Entonces, primero, monitoreo y control. Es importante mencionar aquí que si bien Taagro inició para el sector porcino, hoy lo tenemos aplicado a cualquier sector agroindustrial. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos colocar sensores tanto en
en aire, pues en las paredes, por ejemplo, en granjas porcinas, pero también en el suelo, ¿sí? Y también en las plantas, ¿ya? Estos sensores, ¿qué nos hacen? Nos están midiendo las variables agroecológicas. Por ejemplo, humedad, temperatura, cantidad de radiación solar, o si está cerrado, cantidad de iluminación que le está llegando tanto a los porcinos, por ejemplo, pero también a las plantas. Pero además también medición en suelo de pH, por ejemplo, de alcalinidad, o también condiciones de cantidad de gases, COX, NOx, entre otros. Entonces, con esta información, lo que hacemos es, primero, llevarlas a un sistema automático, es decir, que el productor porcino pueda tener todas estas medidas en un computador, en tablas de Excel. Hay muchas entidades gubernamentales de control que les están pidiendo a los productores este tipo de información. Entonces, ¿qué pasa con el productor? Ya no tiene que estar yendo la persona encargada a la planta a tomar la medida, ¿sí? Sino que la toma automáticamente. O sea, está automatizando el sistema, pero además está haciendo que el empleado que va a tomar la medida se dedique a otras cosas. O sea, está incrementando productividad. Profe Edwin, hay algo muy importante que tú mencionas ahí, es ese tema de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Y es que precisamente es como nosotros logramos como academia, como investigadores, conectar esas tecnologías, esas nuevas tecnologías con realmente con la sociedad y poder generar ese impacto, ¿cierto? Entonces, hablando precisamente de ese tema de tecnologías y para que avancemos en esto y continuemos más adelante contigo, quiero hablar precisamente con una tesa también de las tecnologías que hoy nos acompaña y que vamos a hablar un poquitico más de elementos tech, ¿cierto? Vamos a hablar del sector tech y es que existe una marca que pretende mejorar el desarrollo del talento humano, ¿cierto? Y al mismo tiempo impulsar el crecimiento de las empresas a través de la tecnología. Y hablo precisamente de To Grow, y para este momento invito entonces a Estefanía Infante. Estefanía es emprendedora en el sector tech hace 5 años, es cofundadora de Pulsatrix, desarrolladora de producto con la metodología Design Thinking, mentora y tallerista para emprendedores en etapas iniciales de desarrollo de su idea de negocio. Estefanía, bienvenida y contanos un poco de ese sector tech y cómo eso se conecta o cómo lleva eso a Tu Grow. Bienvenida a este espacio. Hola, Joan, buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, te cuento, cuando hablamos del sector tech, hablamos principalmente de todas estas tendencias tecnológicas que se están, digamos, desarrollando a través de todo lo que es la creación del software. Entonces hablamos de inteligencia artificial, hablamos de analítica de datos, hablamos de blockchain, hablamos de realidad aumentada, realidad virtual, que digamos que es como el compendio de tendencias tecnológicas que están mandando la parada ahorita. Hace 5 años nosotros empezamos con el proceso de analítica de datos, que fue donde vimos que teníamos el fuerte por las habilidades del equipo de trabajo. Y a lo largo de ese tiempo hemos experimentado con tecnologías como blockchain y también en este momento estamos haciendo exploración de inteligencia artificial, que es, digamos, uno de los componentes fuertes que tiene To Grow. ¿Cómo llega To Grow a nosotros? Nosotros somos una alianza de una empresa privada y un emprendimiento, como te digo, Pulsatrix. Cuando nos conocimos, nos dimos cuenta que precisamente nosotros teníamos una ventaja y era que éramos muy buenos desarrollando software, pero la empresa privada tenía la metodología como tal, ¿cierto? Entonces dijimos como, bueno, esta metodología se está implementando para hacer todos los procesos de valoración de desempeño y encuestas de clima organizacional, pero lo están haciendo, como se dice coloquialmente, a pedal. O sea, en un Excel, la persona se tenía que poner a hacer toda la analítica, entonces implementarlo tomaba muchísimo tiempo al día, incluso varios días de la semana, y adicionalmente hacer todo el proceso de los resultados, pues se tomaba 15, 20 días, y realmente en 15, 20 días pueden haber colaboradores que se salgan de la empresa, pueden haber ciertos casos que se podían atender de manera más oportuna, sobre todo cuando tienen impactos en procesos de producción de una empresa como tal, si tuviéramos los datos de manera más rápida. ¿Qué hicimos entonces nosotros en esta alianza que creamos nosotros entre Pulsatrix y Crecer?
lo que hicimos fue tomar la metodología que estaba en Excel y hacer todo el proceso de transformación a un producto digital como es en este momento la plataforma To Grow, que permite que las empresas, primero, eliminen todo el uso del papel, ¿cierto? Segundo, que la aplicación de las encuestas de valoración de desempeño y también de las encuestas de clima organizacional sea más rápida y efectiva y que la data se esté procesando en tiempo real. Entonces, tú vas a poder ver en el instante en que un colaborador está terminando su encuesta de desempeño, cuál ha sido esas competencias laborales que éste necesita potenciar para poder hacer mejor su trabajo. Adicionalmente, el software entonces le va a permitir tener un proceso de trazabilidad de planes de acción para poder determinar cuál es esa competencia que hay que fortalecer y cómo el área de talento humano va a estar generando unas acciones específicas para fortalecer ese colaborador. Todo con el fin de ¿qué? De que realmente logremos que las empresas puedan generar procesos primero de crecimiento de colaboradores, que eso es una parte fundamental, porque cuando un colaborador siente que lo están ayudando a crecer, los índices de rotación disminuyen notablemente. Adicionalmente, generar liderazgos proactivos, o sea, que tú no sientas que tienes un jefe que simplemente te manda a hacer cosas, sino que realmente se preocupa por ti y eso impacta directamente el clima organizacional de una empresa. Y también que podamos como dueños de empresas tomar decisiones frente al talento humano directamente con data procesada en tiempo real, que no tengamos que esperar 20 días, un mes para poder tener un resultado. Eso es lo que estamos haciendo en este momento con To Grow. Eso es como la fase inicial que tenemos y que realmente fue un aporte maravilloso por parte de Créame haber vivido todo el proceso de mentoría con ustedes porque nos fortaleció muchísimo y adicionalmente pues nos permitió como dar un paso a la materialización de este software. Estefanía, mencionas varias cosas y que quiero resaltar. El tema de el impacto real sobre el empleado, que es ahora una de las tendencias más importantes y es cómo nosotros entendemos que ese ya no es ese empleado que simplemente es un asalariado, sino que también ya las personas están inclusive en la capacidad de poder generar sus propios ingresos y digamos que ahora es inclusive muchísimo más difícil para el empleador poder encontrar un muy buen colaborador. Entonces, eso es importante, pero lo segundo con lo que conecto ahí es con el tema de analítica de datos, información. Es fundamental para que una empresa pueda funcionar, tener información y muchísimo más información de su empresa, de lo que él hace en su día a día. Y al final mencionaste entonces todas las fases en las que también nosotros hemos podido acompañar procesos como este. Y precisamente hablando de ese acompañamiento y de esas fases, y aprovechando que estás acá, quisiera preguntarte cuáles han sido esas anécdotas o esos momentos durante este acompañamiento que lograron conectar con el grupo, que lograron identificar valioso, que lograron generar como ese clic en el proyecto para decir, bueno, esto ya realmente es una evolución, esto realmente va a impactar muchísimo más lo que estamos haciendo. Háblame de cómo ha sido este acompañamiento con este proceso. Bueno, realmente para nosotros haber participado en la convocatoria con Créame y haber vivido todo este proceso de acompañamiento y de formación y de claridad sobre todo, porque si bien uno lleva emprendiendo varios tiempo, creo que es muy importante cuando puedes tener la compañía y el asesoramiento de gente que ha vivido muchísimas más experiencias, que te puede dar un campo mucho más amplio y una visión más amplia de las cosas. Yo creo que para nosotros fue muy importante como cada proceso, cada acompañamiento que tuvimos, porque definitivamente nos encontramos con gente maravillosa y muy tesa en su campo, que nos abrió la visión a muchas cosas, pero sí hubo, digamos, como algunos que sí fueron muy marcados frente a lo que a nosotros necesitábamos. Por ejemplo, el proceso de lanzamiento de producto con Ricardo fue algo muy especial porque nos permitió tener una visual bastante amplia de, bueno, cuál es el camino que tiene que seguir el cliente. Y digamos que para mí fue un poco muy más, como que me tocó personalmente, por lo que es algo que me llama la atención y me apasiona. Entonces, claro, yo me lo gocé muchísimo porque entonces yo le preguntaba cosas y le hacía preguntas y él me respondía y me mandaba información adicional, más como por la curiosidad de uno. Entonces eso me pareció genial porque siento que nos aportó muchísimo
en la parte también digamos, de poder hacer el proceso de comercial, ¿cierto? De descubrir cómo había que comunicarse con ese cliente y cómo entender ese camino que había que recorrer para darle lo mejor. Pero siento que personalmente me tocó mucho porque es algo que me apasiona. Entonces, claro, sentía muchísima curiosidad y tuvimos muchísima información adicional gracias a la disposición de él. Otro de los momentos también muy importantes para todos como equipo es que siempre que habíamos compartido o habíamos participado en otras convocatorias, cuando habíamos hecho proceso de costeo, siempre se hacía un costeo, digamos, muy desde lo industrial. El software no se costea como industria, pues, de producción de físico. Cuando nos encontramos, creo que fue con Liliana, Liliana nos abrió la mente de una manera impresionante en el momento de ayudarnos a hacer toda la matriz de costeo por actividades, por cada cosa que había que hacer, quién hacía esto, cuánto costaba esto. Entonces, claro, nosotros nos dimos cuenta como que venimos 5 años haciendo software, pero de una manera muy intuitiva, ¿cierto? Pero ahora cuando tenemos esta herramienta tan especial, obviamente nos permitió poderla como traspasar a otros procesos que teníamos ya como emprendimiento y decir como que venga, no, o sea, ya no vamos a hacer esto como hacía lo artesanal, como creo que es por estos tiempos, sino que vamos a ser muy juiciosos, realmente tomando cada uno de estos elementos que nos enseñaron y poder costear el software de esta manera. Entonces realmente siento que más que una anécdota de un aprendizaje maravilloso, que ha sido todo el proceso, siento que fue un fortalecimiento muy, muy, muy importante, no solamente para el proceso, sino para nuestras dinámicas como emprendedores. Y algo muy importante, y es que como hay tanta posibilidad de conectar con tantas, digamos, temas diferentes, como puede ser la parte legal, como puede ser la parte de mercados, como puede ser la parte comercial, entonces, claro, es muy factible que se conecte con los diferentes actores de los grupos. Y volviendo a hablar de grupos, quiero también preguntarle precisamente a Edwin en esa experiencia que tiene con los diferentes grupos y que ha tenido durante toda su vida. ¿Cómo ha sido esa oportunidad de trabajar con grupos de investigación en diferentes procesos y de manera particular en este proceso que hoy estamos culminando en ese acompañamiento desde el Ministerio, desde Créame? Contanos esa anécdota también tuya, también desde esa configuración del equipo y del relacionamiento con los diferentes actores, también de lo que hemos estado hablando con el resto de invitados, Edwin. Bueno, Johan, mira, entonces yo creo que el cambio grande fue que nosotros llegamos con una tecnología patentada, ¿sí? La cual propusimos crear como spin-off. Y el cambio fue que a medida que trabajábamos con los asesores y cada uno de ellos iba enriqueciendo lo que estábamos haciendo, nos dimos cuenta que la tecnología es muy buena, es muy bonita, sirve para muchas cosas, pero ya cuando la vamos a llevar al negocio, hubo que cambiar muchas cosas, ¿sí? No es que la tecnología tal cual la teníamos, la patente la llevamos al mercado, no. Hubo que generar una plataforma, una infraestructura donde cabe la patente, claro que sí, pero la patente se convierte hoy más o menos en un 20% de lo que estamos llevando al mercado. Entonces, solamente ese cambio, mira, es un cambio de un 80% de lo que teníamos de idea inicial. Eso es muy valioso y ahí es donde resalto el acompañamiento de Créame en todo este proceso. O sea que si pudiéramos entender que acá hay un cambio de mindset en la forma en la que concebimos ya la organización, es decir, cómo entra la empresa con el pensamiento y también cómo sale, pudiéramos pensar que de pronto es un cambio de mindset también ahí, ¿o qué? Por supuesto, como les decía, inicialmente era una línea de negocio la que estábamos manejando, que era la de la patente, un sistema de lavado automatizado para la producción porcina, ¿cierto? Y la spin-off ya sale con 3 líneas de negocio, que una es monitoreo automático, otra es análisis de los datos, procesamiento de datos y reporting, y la otra inteligencia de negocios. Y solo en la primera línea de negocios, que es monitoreo y control, estamos brindando como un servicio adicional la instalación del sistema de lavado.
Entonces mira que es un cambio muy grande con la idea que nosotros nos presentamos. Por qué era una patente, ¿cierto? Entonces obviamente dice, Spin-off viene de patente, presentemos la patente, pero ya al negocio hubo todo este cambio que te estoy mencionando. O sea, un cambio completo de cómo lo teníamos pensado a cómo lo estamos presentando ahora como spin-off. Perfecto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos entonces con el resto de nuestros invitados. También vamos a hablar entonces un poco de esto con nuestro siguiente invitado. También nos acompaña en la mañana de hoy un proyecto que me llamó mucho la atención cuando lo recibí para la consultoría, y era porque la verdad yo nunca había considerado tan siquiera en una solución de alimento para camarones o para peces. Les hablo entonces de una marca que reúne todo ese tema de la experiencia, de la tradición y algo muy importante, de mano de la tecnología, y es Nutriagua, una spin-off derivada de actividades de investigación de la Universidad del Atlántico. Y saludamos a Juan David Sepúlveda Chaverra. Él es ingeniero industrial con experiencia y formación postgradual en las áreas de desarrollo, gestión tecnológica, sostenibilidad y cambio climático. Tiene 14 años de experiencia profesional en industria y academia, incluyendo el desarrollo de proyectos y reconocimiento en Colombia, España, Alemania y Cuba. Juan, háblanos del sector acuícola y me gustaría que lo pensaras también desde ese punto de vista de esa experiencia que tú tienes, de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, cómo conjugan esos dos elementos hoy en Nutriagua. Y bienvenido. Hola, Johan, muchas gracias. Buenos días a todos y todas aquí. Pues mira, así como tú lo dices en un principio, nosotros o yo personalmente tampoco pensaba que un producto como el alimento para camarones fuera a tener demasiados componentes y elementos de ciencia, tecnología e innovación. Eso, digamos, lo pensaba antes de unirme a este proyecto, y es porque estamos hablando de un producto que involucra demasiados impactos sobre esa cadena productora acuícola y específicamente del sector camaronero. Para ponerte en un contexto, digamos, te voy contando. Los productores de camarón tienen o se enfrentan en su día a día a una serie de retos muy particulares, y uno de ellos es que más del 40% de sus costos de producción están asociados a la alimentación de los camarones. Pero no es solamente un tema de impacto en costos o de impacto económico, sino que también estos alimentos que se usan no tienen, digamos, no les logran garantizar el crecimiento en el tiempo, en las condiciones en que lo necesitan. Entonces también tiene impactos productivos y, por ejemplo, en condiciones actuales, cuando el dólar iba disparado para arriba, ese alimento que es importado, que no se consigue aquí en Colombia localmente, pues además, digamos, tenía un incremento en los costos, lo que los obligaba a ellos a buscar alimentos sustitutos. ¿Y qué es lo que pasaba con esos alimentos sustitutos? Que además causaban impactos ambientales, generaban impactos sobre las piscinas, las áreas de cultivo, y eso genera entonces también que ellos tenían muchos recambios de agua, tenían pérdida de las condiciones técnicas de los espacios de cultivo. Y al final entonces estamos hablando de que asociado al alimento hay un problema integral que impacta toda la dinámica productiva de ellos, y al final impacta el precio que reciben por el producto y los costos y la ganancia que ellos obtienen. Un equipo de investigación de la universidad se dio a la tarea de trabajar en torno a este problema, y desde hace más de 30 años venían desarrollando una solución usando materias primas autóctonas, materias primas locales, que lograran, digamos, hacer o impactar directamente sobre ello, y así es como nace Biocam, que es el producto desarrollado por la Universidad del Atlántico. En este desarrollo, ellos logran conseguir una patente y entramos ya en el proceso de preguntarnos qué hacemos más allá. Tenemos una patente muy bonito, la mostramos en todos los lugares, pero ¿qué hacemos? Y es convertir esto en una unidad productiva que nos permita llevar la solución directamente a los productores,
una solución que logra mejores pesos, mejores tallas, menores impactos al agua, menores impactos al suelo, una mayor calidad nutricional del camarón y al final mejores rendimientos económicos para los productores. Y desde el punto de vista de la universidad, pues también nos beneficia en el punto en que logramos la explotación económica de un resultado de investigación y con una empresa que va a ser aliada de la universidad no solamente en los procesos productivos, sino que va a permitir, digamos, de alguna manera también lograr integrar todo ese proceso de formación de nuestros estudiantes de ingeniería, de los estudiantes de ciencias económicas, de ciencias biológicas, teniendo una empresa que va a darles también, digamos, un mayor conocimiento práctico en torno a esas dinámicas. Entonces, pues básicamente este es el sueño de Nutriaqua, ser esa primera spin-off que logre hacer procesos de transferencia de tecnología, que sea una empresa innovadora. Ya no solamente nos hemos quedado con este primer producto, sino que estamos avanzando a toda la cadena productiva del camarón, estamos avanzando hacia la acuicultura con la producción de tilapia, con alimentos para ellos y todo este tema, digamos, tratando de lograr insertar la biotecnología en procesos que nos pueden parecer simples en principio, pero que tienen impactos muy grandes sobre los productores y al final logran mejorar la sostenibilidad de sus procesos, que es también parte de lo que preguntabas. Juan, y algo muy importante que creo que también durante las sesiones y la oportunidad que tuvimos de conversar era cómo finalmente también ustedes estaban apuntándole a unos impactos mucho más amplios en temas de objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, pero también cómo impactaba en el consumidor final cuando ya, digamos, se encontraba con un camarón de unas proporciones diferentes, de unos sabores diferentes. Entonces, de hecho, hace poco recuerdo que estaba haciéndole una consultoría también a otra marca. Ellos venden pues el ceviche de camarón y ellos decían, es que nosotros vendemos el camarón más grande que uno pueda conseguir acá en Medellín. Y yo decía como, qué interesante poder conectar con Nutriaqua para que podamos hacer esa validación. Ellos son una marca pues que se está posicionando acá en ese tema y para ellos el valor agregado, el fuerte es precisamente el tamaño del camarón. Entonces, siento que es un impacto muchísimo más allá, es muchísimo más amplio en ese tema de sostenibilidad y también queremos identificar otros aspectos muchísimo más allá de ese elemento técnico o de ese elemento de la marca y quiero hacer un zoom hacia atrás y pensar de una forma muchísimo más amplia el proceso de acompañamiento. Y quiero arrancar con Juan David precisamente para entender desde esa posición de Nutriaqua cómo vivieron todo este proceso y que nos contés un par de anécdotas memorables de pronto de algo que haya surgido frente a alguna de las asesorías. Sabemos pues que durante todo este acompañamiento pasamos por diferentes fases, tuvimos la oportunidad, ustedes tuvieron la oportunidad de interactuar con expertos de diferentes sectores. Entonces, cuéntanos y haznos una referencia un poco más amplia de esa anécdota, de esa experiencia de lo que es pasar por todo un proceso de acompañamiento como este. Pues bueno, vamos a decir, todo el proceso de acompañamiento fue un reto muy interesante para nosotros que veníamos, digamos, como acostumbrados a la dinámica de los proyectos de investigación y desarrollo tradicionales, donde pues hacemos la formulación del proyecto y luego vamos a los laboratorios y hacemos los desarrollos de productos. Aquí era una cosa completamente diferente, muy interesante, muy retador. En un principio, siempre con los asesores nos decían, no, y la tarea para la próxima semana es esto, esto, esto y esto, y íbamos y nos reuníamos como cuando estábamos en la universidad empezando en primer semestre y uno siempre es el estudiante juicioso y aplicado. Ya después nos fuimos desaplicando un poco más con el tiempo cuando le cogimos la caída a eso. Esa puede ser, digamos, una de las anécdotas y es que conforme pasa el tiempo en estos procesos que son extendidos porque tienen que serlo, uno va bajando un poquito la guardia, así que hay que retomar
hay que mirar la manera de retomar la guardia. Y bueno, en términos de anécdotas, digamos, no es que hayamos tenido nada particular, así una historia impresionante o importante para contar, pero sí muchas cosas que atesoramos. Y es todo ese proceso de finalización con cada uno de los asesores, con cada uno de ustedes siempre era como, bueno, pero tenemos que seguir en contacto, tenemos que seguir hablando, porque quedaba uno, digamos, como enamorado de cada uno de los módulos y enamorado del proceso y de la dinámica que íbamos llevando con cada uno de los asesores, entonces se sentía, digamos, ya terminamos esto, si hubiéramos aprovechado más, queda como eso, esa parte es muy importante. Y ya digamos a nivel personal, uno de los mejores momentos para mí fue la oportunidad que tuvimos de participar en la feria en Bogotá junto con las demás spin-off. Y eso fue una oportunidad muy importante. La idea de que no solamente, o por lo menos digamos en lo personal para mí fue no solamente quedarme ahí en el stand recibiendo a los invitados que venían participando, sino que tuve la oportunidad de ir puesto por puesto con cada una de las spin-off y lograr relaciones importantes, hablar y conversar con la gente como si fuera no solamente de que yo fui a exponer y aquí estoy exponiendo y si vienen a preguntarme bien y no, sino que tuvimos la oportunidad de hacer ese recorrido y de lograr hacer relaciones verdaderas y significativas con los demás grupos, las demás organizaciones, ver cómo podemos interactuar y cómo, aunque no tengamos el mismo, digamos, producto, hay muchas posibilidades de colaboración particular entre los diferentes grupos que estamos. Y veíamos cómo se iba logrando eso, cómo en las mismas conversaciones con los compañeros, con los colegas, se iban surgiendo preguntas de cosas que, no me había dado cuenta de esto, podría probar esto, ya hicieron esto, no lo hemos hecho, verdad que esto es importante que lo hagamos. Ese fue, digamos, el momento culmen más importante de todo esto, de que ya teníamos un modelo de negocios, una propuesta de valor, habíamos desarrollado todo, pero ya sentarnos frente a frente con los demás compañeros y colegas de esta promoción y de las promociones anteriores fue un momento muy enriquecedor, ya digamos desde el punto de vista empresarial. Yo creo, Juan, que dices varias cosas importantes y trato de resumirlas en algún elemento puntual, y es esa posibilidad de conectar con diferentes actores, por ejemplo, conectar con expertos en diferentes temas, pero también conectar con otras spin-off y con otros proyectos. Siento que eso también lleva a una motivación, que era lo que decías al inicio. Quizá uno va perdiendo como ese ritmo, pero luego como que va volviendo a coger cancha, y esa motivación precisamente creo que llega como de toda esta formación. Muchísimas gracias, Juan. Ahorita entonces continuamos también más adelante contigo. Seguimos entonces en este tema. Me gustaría entonces cerrar precisamente con un consejo para todas las personas que están en este tipo de proyectos. Y me gustaría entonces que cada uno de ustedes les diga, bueno, cómo deberían empezar a aprovechar estos espacios, cómo buscarlos, si realmente es un beneficio para ustedes. Le voy a dar entonces la palabra en este momento a Estefanía para que nos pueda contar un poco más sobre esto. Bueno, primero que todo, yo creo que uno tiene que tener en cuenta que como emprendedor tiene que ser muy resiliente, muy paciente y muy constante, porque uno muchas veces quiere que las cosas sean ya, pero así no funciona esto. Esto funciona con un proceso y un paso a paso, y tienes que llenarte de muchas experiencias y tienes que fallar y tienes que fracasar y tienes que hacer las cosas mal para aprender a hacer las cosas bien. Y creo que es un proceso como si fueras subiendo una montaña, ¿no? Como que te vas encontrando con obstáculos, pero cada vez que vas avanzando hacia arriba vas viendo un panorama más bonito, ¿cierto? También hay algo que a mí me parece muy importante, y es que siento que muchas veces los emprendedores somos muy tercos, y la terquedad es buena cuando te permite ser resiliente e ir hacia adelante, pero también creo que a veces son muy tercos en quedarse o en quedarnos en una idea fija y en querer que eso sea, cuando realmente hay que aprender que el camino es el que le va mostrando a uno por dónde uno tiene que ir, dar los pasos y cómo transformarse. Entonces,
creo que más que ser emprendedor no se trata del producto, el servicio que tú estés creando, porque eso siempre va a estar susceptible a cambios, por el mercado, por las tecnologías, por las nuevas ideas, por las cosas que vas encontrando en el camino. Creo que emprender se trata más de la persona en la que uno se va convirtiendo. Y eso implica en ser resiliente, ser paciente, confiar en lo que uno quiere, adicionalmente ser supremamente curioso para estar constantemente entendiendo qué es lo que está pasando en este mundo que cambia a toda hora. Entonces creo que es como más importante eso, como ser resiliente, constante, paciente y tener muchísima, muchísima curiosidad y gozarse todo el proceso. Uno cree que siempre va a ser hacia arriba y no. Hay bajadas y vuelves y subes y vuelves y bajas y creo que es algo muy valioso porque uno se vuelve una persona muy diferente. Claro, por ahí dicen que uno aprende de los errores y precisamente algo muy importante y es que en el camino hacia el éxito y en ese camino del emprendimiento son más frecuentes los errores inclusive que los éxitos, pero cuando el éxito llega precisamente es porque aprendimos de esos errores. Quien no aprende de los errores está destinado a repetir siempre exactamente lo mismo. Entonces es muy valioso ese elemento y también desde la parte de la disciplina, de esa constancia y de lo que tú mencionabas ahorita, de esa resiliencia. Estefanía, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por estar acá. Muchos éxitos con tu Grow y sabemos que la van a sacar del estadio. Al final vamos entonces a dejar un espacio con la información de cada una de las marcas que nos acompañaron. Vamos a tener la información también de Estefanía para todos quienes estén interesados en conectar con este proyecto, con esta empresa, con esta marca que ya está impactando y que seguramente va a seguir creciendo. Así que, Estefanía, muchísimas gracias por este espacio también. Gracias a ti, Joan. Bueno, profe, y ahora es su turno para que también nos regale un consejo a todos esos emprendedores, a todos esos docentes, a todos esos investigadores que están en este momento viéndonos y que quizás estén pasando por este mismo proceso de generación de proyectos, de generación de equipos de trabajo y que quieran de alguna manera también empezar a impactar un poco más con el mercado. ¿Cómo poder acceder, cómo empezar a buscar este tipo de convocatorias, este tipo de, digamos, de soluciones que también les permite a ustedes avanzar muchísimo más con la marca? Cuéntenos qué recomendación le dan a nuestros emprendedores en este momento. Bueno, la primera recomendación sería que se animen, que obviamente uno desde la investigación tiene un foco, ¿sí? Un foco muy específico que es hacer investigación, ¿sí? Pero cuando pensamos en la transferencia, en llevar eso a que solucione un problema real, ¿ya? Y un problema de la sociedad. Cuando hablo de sociedad puedo hablar de empresas, de universidades mismas o de cultivos, en fin, de cualquier tipo de impacto social. No nos dé miedo a asumir nuevas cosas. ¿Qué son nuevas cosas? Modelo de negocio, ¿sí? Modelo financiero, estructura de costos. Hay que aprender un montón de temas que normalmente los investigadores no las sabemos o no las manejamos. Entonces, qué bueno aceptar esto nuevo sobre todo esto que les estoy comentando, pero también con una finalidad, ¿cierto? De crear empresa. No es que uno se vaya a ser millonario y tampoco puede ser el único de los objetivos, pero sí saber que su investigación está llegando a un impacto, impactando la sociedad y que además de ese impacto puede tener retribuciones económicas, pues pensémoslo de esa manera. A eso los invito, a que piensen desde una parte mucho más amplia de nuestro trabajo de investigación, llevarlo a impactar socialmente a través de la creación de spin-off. Y yo creo que tocas un tema muy puntual para cerrar contigo y es que muchísimas veces esos procesos de investigación, esos proyectos de investigación se quedan allá, precisamente en ese mundo de la ciencia, en ese mundo de la academia y pocas veces baja entonces a impactar en la sociedad. Yo creo que acá la invitación que tú mencionas es cómo podemos conectar con ese mercado, cómo podemos conectar con las personas que finalmente son las que se van a ver beneficiadas. Entonces vamos a hablar precisamente de eso con el resto de marcas. Profe, muchísimas gracias. Ahora, de igual manera, le preguntamos a Juan. Juan,
danos tu consejo para el emprendedor, para ese que hoy nos está viendo, que posiblemente también sea un docente investigador, haga parte de alguno de los proyectos de investigación de universidades, de empresas. ¿Cómo lograr entonces encontrar en este tipo de proyectos y de procesos un beneficio y cómo encontrarlos, cómo estar ahí? Háblanos un poco de eso para cerrar entonces contigo. Bueno, yo pensaría, digamos que este consejo va no en términos generales a todos los emprendedores, sino precisamente a quienes estamos en la academia, quienes estamos en los grupos de investigación, y es en primer lugar darnos cuenta que nuestras investigaciones conducen a desarrollo de soluciones que impactan en problemas de nuestra sociedad y que nosotros tenemos, digamos, con esos procesos la oportunidad y la capacidad de desarrollar herramientas, métodos, procesos y toda una cantidad de cosas que vienen a generar impactos positivos. El punto es que no nos debemos quedar solamente con que ya lo desarrollé, ya aquí está y bueno, si alguien lo usa así, si no, no, y quedarnos, digamos, como ahí en los indicadores que tradicionalmente hemos venido manejando en los procesos de gestión de estas actividades de investigación y desarrollo, sino pensar realmente cómo hago para que esta solución llegue donde se necesita y pueda tener los mayores impactos posibles. Y para esto, pues obviamente el emprendimiento constituye un riesgo, constituye salirnos de la zona de confort, pero existen programas, procesos, personas, instituciones, como en el caso de Créame, que tienen la facilidad de apoyar el proceso de transición, de que tenemos una solución hasta que convertimos esa solución en un producto técnicamente factible y aprovechable por la sociedad. No estamos diciendo tampoco que tenemos que pensar que en cada desarrollo que estamos haciendo vamos a crear empresa y nos vamos a volver ricos y vamos a combatir el status quo y vamos a revolucionar el mercado y todo lo demás, pero sí tratar de que nuestras soluciones puedan llegar e impactar en la mayor medida. Y esto pues lo logramos precisamente apalancándonos en todas estas instituciones, en todos estos programas, pero también internamente superando el miedo de que esto de todas formas implica y genera y tiene un riesgo asociado. Entonces tenemos que dar el salto también. Y es un salto de fe, pero mientras estamos acompañados es un salto de fe que damos con un paracaídas puesto de alguna manera que nos minimiza las posibilidades de fracaso. Y al final eso es también lo que queremos nosotros. Queremos triunfar y pues para ello tenemos que recorrer este camino. Resumes muchos de los propósitos de las spin-off que han pasado por este acompañamiento, no solamente con quienes hoy estamos conversando, sino la de la mayoría, y es encontrar ese impacto en lo social, ese impacto en la comunidad, ese impacto en la sostenibilidad. Y yo pienso que es ahí donde realmente ese elemento de la academia cobra valor, y es en preguntarnos y es en investigar y es en generar ese nuevo conocimiento. Entonces, es muy grato pues también compartir como consultor con personas como ustedes que se la viven todo el tiempo en función de estos proyectos. Entonces, pues nada, Juan, y te agradezco mucho también entonces por este consejo que le das a todos los emprendedores. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por esta jornada. Fue un espacio muy interesante en el que pudimos conversar. Estamos seguros que vamos a seguir entonces trabajando con cada uno de ustedes en adelante y esperamos vernos muchísimo más allá, siendo muy exitosos e impactando como lo estamos haciendo. Así que muchísimas gracias y nos vemos más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan.